Entonces les decía, en nuestro proyecto nosotros únicamente teníamos nuestro paquete de servlets, que eran los de ejemplo, y como sigo trabajando con el mismo de ejemplo, voy a crear otro paquete al que le voy a llamar DAO, al mismo nivel de servlets, como si fueran hermanitos, son hijos de web. Aquí voy a programar la clase de conexión. No la estoy proyectando como que sea una clase de utilería, si no tendría que hacerlo incluso en un proyecto diferente y empaquetarlo en un YAR y jalarlo para acá, pero no quiero meterme en esos rollos. Entonces voy a crear una clase normalita, convencional. A esta clase le voy a llamar Connection UTIL, porque va a ser mi clase de conexión. Y aquí me voy a regresar a mi Word. ¿Por qué? Porque esta clase, para que se conecte con una base de datos, necesita tener al menos 3 elementos. 3 elementos para poderse conectar con esa base de datos. Punto 1. Necesita tener un objeto conexión. Punto número 2. Necesita tener un mecanismo para la ejecución de consultas. Puede ser un statement o puede ser un prepared statement. Voy a dejar ahí. Prepared statement. Finalmente, necesito un tercer componente. El primero es el que me permite tener la conexión desde mi aplicación con la base de datos. Me conecto y estoy conectado y puedo estar haciendo consultas, pero para poder hacer esas consultas, quien hace la consulta es el statement o el prepared statement. Ahorita les voy a platicar en qué consiste cada una de ellas y para qué me sirve una u otra. Y el tercer componente es un result set. Result set. ¿Qué es el result set? El result set es el medio por medio del cual el statement o el prepared statement te va a dar el resultado. Si tú haces un select en una tabla, para hacer el select necesitas un statement, un prepared statement. Pero ese resultado te lo va a entregar en un result set. En un result set. Y el statement no puede existir sin que antes exista una conexión. Entonces, si yo me lo imagino así como una receta de cocina para crear mi conexión a base de datos, primero tengo que crear mi objeto conexión. Una vez que cree mi objeto conexión, tengo que crear o mi statement o mi prepared statement. Y ya que creé el prepared statement o el statement y lo ejecuté, entonces puedo tener acceso al result set. De otra manera no lo voy a tener. ¿Sale? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, para eso, necesito poderle dar el driver de conexión. Yo aquí hablé de que debo de tener un JDBC o un ODBC. Mi programa no lo tiene. Casi siempre lo descargo, pero como yo trabajo con Maven, tengo que ir a buscar el conector de quién, chavos. Postgres. De Postgres, pues. Maven. A mi Maven repository le pongo PostgreSQL y fíjense, aquí está. PostgreSQL JDBC driver. El último release que se hizo fue el 10 de junio del 2020, o sea, hace como 10 días. Entonces, le damos clic aquí y aquí tengo los conectores de base de datos. Estos son
para las versiones 9.2, 9.3, 9.4. A partir de aquí, ya nosotros podemos trabajar con estos conectores. ¿Sale? Es más, por ejemplo, yo quiero, a ver, ¿qué tiene el del junio? Sí que aquí está la dependencia. Oye, ¿cómo sé que este conector es el que yo debo usar? Ah, bueno, a ver, vámonos al sitio de Postgres, SQL, JDBC, Drive. En el sitio de Postgres, está el sitio de los drivers, y aquí te dice, ¿para qué sirve cada uno de estos? Vamos a buscar. Y nos podemos conectar con ese driver a nuestro motor de base de datos. Con el 42214 es suficiente. No viene ninguna nota que esté casado con alguna versión en particular. Entonces, yo puedo decir que si copio este bloquecito y lo pego en mi POM, abajito del API de Servlets, mi proyecto ya puede conectarse con una base de datos. La forma en cómo les voy a enseñar a conectarse a una base de datos, ojo, no es ni lo más cercana a la forma en cómo se conecta uno hoy en día a una base de datos, porque ya no se usa. Sin embargo, les repito, todo lo que funciona hoy en día, los pools de conexiones, trabajan con base en este mecanismo. Vamos a configurar un pool de conexiones, a ver si nos da tiempo la clase de hoy, si no, lo hacemos la próxima clase. Pero una de las ventajas, y perdón, no lo comenté, esto es una de las principales características de una arquitectura en capas, es que justamente si yo cambio el mecanismo de cómo me conecto a la base de datos, mi capa de lógica de negocio no tiene por qué sufrir ningún cambio. Mi capa de presentación muchísimo menos. Si hay un cambio aquí, cuando mucho le afectará a esta capa, pero no tiene por qué un cambio llegar hasta acá. Entonces, si tú ahorita te conectas por JDBC, no debería afectarte en nada, que si al rato te conectas utilizando un pool de conexiones, o si al rato te conectas con un ORM, porque el cambio se centraliza en esta capa de acceso a datos. ¿Sale? Es una de las ventajas de manejar arquitecturas. Entonces, les decía, únicamente es para cuestiones didácticas. Entonces, ya que puse esta cosa aquí, lo siguiente que tengo que hacer es empezar a dotar a mi clase de los atributos que les comenté. Como voy a manejar un mecanismo de herencia, entonces yo aquí podría decir protected connection. Oye, pero ¿quién es la clase connection? La clase connection fíjense, está la de Consum Corva, bla, 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 bla. ¿Cuál me interesa? La de Java SQL. Porque me quiero conectar con base de datos. A veces, algo que he observado en los grupos en el grupo de orientado a objetos, es que un import, ¿cuál? No. Tengo que fijarme de qué paquete. Estoy queriéndome conectar con una base de datos, SQL. Entonces debe ser connection de SQL. Ya está. Después, protected o mi statement o mi prepared statement. Aquí la pregunta del millón es, ¿por qué una o por qué otra? ¿Alguien ha escuchado hablar de alguno de los dos? ¿Cuándo uso una y cuándo utilizo otra? No, yo no. Pues en clase, en objetos nos dijo que Protected era para que la clase hija pudiera acceder a los datos de la clase madre, ¿no? No, de Sí, la clase padre más bien. ese es para la herencia, es por el acceso a datos, pero la pregunta era si alguien conoce la diferencia entre el statement y el prepared statement.
¿no? ¿Alguien ha escuchado hablar de SQL Injection? Sí, Sí. es para insertar. ¿Qué es SQL Injection? Lo vi, pero ¿cómo lo defino? Para inyectar malware en la base de datos. No. Ujú. El SQL Injection es una técnica de ataque que lo que busca es vulnerar tu base de datos. Es decir, que si tú programas una consulta, tú, tu programador, programas una consulta vulnerable, yo, por ejemplo, si voy a loguearme con mi usuario y contraseña, en lugar de mandarte hermes.pix@gmail.com, te mande ahí dentro una sentencia SQL. Y en lugar de mandarte un login convencional, te mande una sentencia y esa sentencia no la valides en todo el camino de tu arquitectura, o sea, que tengas ahí una serie de vulnerabilidades bastante cañonas, que pasó tu capa de presentación, que pasó tu capa de negocio, que llegó a tu capa de acceso a datos, y como tus consultas son vulnerables, yo logro inyectar esa sentencia que va ahí en lugar de un login y logre sacar información de la base de datos, como contraseñas, como información privilegiada, en fin, lo que yo quiera explotar de tu base de datos. Eso es el SQL Injection. Con un statement convencional, estás desnudito ante un SQL Injection. Con un prepared statement, al menos ya te cubres con las manos, ¿no? Oye, ya estoy completamente protegido. No, te pueden atacar de otras formas, pero al menos de un SQL Injection ya no eres vulnerable. ¿Por qué? Porque generalmente se da un ataque de inyección de código SQL cuando tú estás concatenando cadenas y estás armando tus consultas al vuelo. Y esas cadenas, pues están yendo tal cual. Si tú armas un prepared statement, literal, lo que llegue ahí lo va a tratar como una cadena, no lo va a tratar como una sentencia. ¿Por qué? Porque ya son consultas precompiladas las que tú vas a trabajar. Entonces nosotros vamos a trabajar, vamos a meterle con prepared statement. Cuando ustedes cambien de lenguaje, trabajen en otra plataforma, lo que sea, quizá no va a existir una clase que se llame prepared statement. Pero entonces lo que ustedes deberán buscar en ese otro lenguaje es una clase que te ayude a evitar el SQL injection. ¿Cómo? Mediante un manejo de consultas precompiladas previamente. Entonces, ¿quién va a ser mi clase prepared statement? La vamos a importar. Está muy lento esta madre. Ah, ya le importó, perdón. No había visto. Prepared statement. Y finalmente, yo podría decir aquí que voy a tener también un protected result set. Result set. ¿De quién? De SQL. Después la vamos a modificar cuando metamos el pool de colecciones, pero ahorita quiero más o menos como para que entiendan el concepto. Voy a crearle un constructor a esta clase. Y cuando se construya el connection util, quiero que se construya todo lo que yo necesito para poder hacer la conexión. Lo primero que tengo que hacer, lo primeritititito que tengo que hacer, es poder registrar mi driver. ¿Por qué? Porque puede ser que mi driver no exista. Y entonces debo de estar preparado para cuando eso pudiese ocurrir. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar el class loader, class.forName, para utilizar el FQN o el nombre completo de mi clase. Y mi driver, el driver para Postgres se llama org.postgresql. Driver. El de MySQL tiene su nombre, el de Postgres tiene su nombre, el de Oracle tiene su nombre.
pero el mecanismo es el mismo. Es decir, cuando yo me quiera conectar con una clase que no sea Postgres, lo único que tengo que cambiar aquí es el driver. JDBC abstrae ese mecanismo de esa complejidad, por llamarle de algún modo. Oye, me está lanzando una excepción. Vamos a ponerlo en un try catch. Si se lanza esta excepción, el class not found, eso quiere decir que tú no tienes el driver de base de datos. Ese es un error muy común. Es un error extremadamente común y eso pasa cuando tú no has instalado de forma correcta tu JDBC, tu driver JDBC. Profe, ¿no es porque le faltó una T ¿Cuál? en Postgres? Creo que sí. Es más, dejémoslo así. Para que lance el error. Ahorita lo corregimos. Si esta clase no existe, se va a lanzar esta excepción. ¿Sale? Voy a crear, esto es una muy mala práctica, voy a crear un método main adentro de este para probar mi clase primero. Para primero probar mi clase. Lo ideal es meter una prueba unitaria, pero les dije que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque si se empieza a meter un montón de cosas, siento que los voy a revolver. Entonces voy a crear aquí un método main. Public static void main. String. Esto es para que yo pueda correr la clase. Si no, no podría correrla. Y aquí yo pueda decir connection util C igual a new connection util. Pero este lo tengo que hacer público para poder hacer eso. Ahorita lo dejamos. Solo quiero que vean cómo puedo conectar con la base de datos. ¿Va? Ahí está. Si yo hago eso, yo puedo decirle aquí botón derecho, run as Java Application. ¿Por qué lo quiero hacer así? Porque si hago todo el caminito desde los servlets, pues tengo que levantar el proyecto, deployar y hacer un caminito en mi pantalla web para poder probar esto. No, es mucho tiempo. Lo más rápido es hacer una prueba unitaria. Lo más parecido a hacer una prueba unitaria es ponerle un main. Esto es una mala práctica. Les voy a enseñar después cómo hacer esto para que tú pruebes tu funcionalidad sin que corras todo el proyecto. Tú puedes hacer las pruebas automáticas de todo tu proyecto sin que haya una persona que esté cliqueando o haciendo pruebas. Eso se busca con pruebas automáticas y es para el aseguramiento de la calidad. Entonces lo corro y nota que me dice class not found. No existe. Ashley ya me dijo, güey, te equivocaste, te falta una T. Ah, bueno, ok, a ver, aquí le pongo Postgres. ¿Va? Y corro la clase. Ya no hubo error. Esto pasa también, o podría pasar, si ustedes no pusieran esto. Si yo no pongo mi driver, mi aplicación no conoce ya nada de Postgres. Entonces, cuando yo quiera correr la clase, me dice no existe. ¿Sí lo ven? Cuando ustedes trabajan descargando los jars, el jar lo tienen que poner en una carpeta, que su IDE les tiene que decir en qué carpeta es, tienen que agregarlo al pad para que lo encuentre. Como nosotros estamos trabajando con Maven, Maven se encarga de hacer todo eso. Yo lo único que tengo que hacer es ponerle la dependencia. Le pongo la dependencia y al ponerle la dependencia en automático, ya conoce la clase org.postgres.drive. Ya no me mandó ningún error. Entonces eso quiere decir que yo ya logré cargar el conector para Postgres. No me he logrado conectar con nada todavía. ¿Sale? Lo siguiente que tengo que hacer es conectarme con la base de datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, bueno. Voy a decir connection, que es este que está acá arriba, es este mismo. Connection es igual a driver manager de SQL punto get connection. Y aquí tengo varias formas de conectarme. ¿Qué formas?
pasando únicamente una URL de conexión, pasando un objeto de propiedades o pasando una URL, un usuario y una contraseña. Cualquiera de las tres es válida. Lo ideal cuando tú trabajas con pool de conexiones, todo esto no está hardcodeado, porque aquí yo tengo que hardcodear la URL de mi base de datos, el puerto en el que escucha, el nombre de la base de datos, usuario, contraseña. Lo ideal es que todo eso se lea de un archivo de configuración, sea XML o sea un archivo de propiedades. Así es como trabajan las APIs actualmente. Entonces, vamos a conectarnos utilizando este método, donde voy a pasar una URL, donde voy a pasar un usuario, donde voy a pasar una contraseña. Mi usuario, ya lo sé. Postgres. Mi contraseña, ya la sé. Postgres. Porque yo sí lo dejé por defecto. Ahora, la URL de conexión, esta varía dependiendo de qué. Dependiendo de la base de datos a la que ustedes estén conectando. Esta cadena de conexión va a variar. ¿Sale? La de Postgres es JDBC, dos puntos, PostgreSQL, dos puntos, diagonal, diagonal, una IP, en mi caso va a ser localhost, dos puntos, el puerto 5432, diagonal, mi nombre de base de datos. No la he creado. Ah, ok, no la he creado, pero le voy a poner programación web. Así se va a llamar. Así se va a llamar mi base de datos. Nota que aquí me vuelve a poner otra excepción. ¿Sabes qué? Agrégale un catch. Pero no quiero tener catch anidados. No quiero tener catch anidados, entonces te lo corto y lo pongo acá. Lo mismo. Para que se ejecuten así como secuencialmente. Primero obtengo cargo el driver, después me conecto. Y aquí lo que ya me empieza a decir es, pues si no te puedes conectar, va a haber una SQL exception. Aquí va a haber una SQL exception, ¿sale? Si yo la ejecuto, así tal cual como está, hace rato ya no me mandó error. Si yo lo ejecuto ahorita, me dice, oye, aquí está un error. Dice que no he encontrado un driver para tal cosa. A ver, ¿qué pasa? Si existe en mi base de datos Postgres. Esa estoy seguro que existe. ¿Qué me está diciendo? ¿O del driver? Que no se está pudiendo conectar con mi base de datos, con el driver que yo le estoy especificando. Sí, No es porque no le faltó la C. JDB puso. Ah, mira, no había visto. Me equivoqué en la cadena de conexión. Muchas gracias, compañero. Pensé que no había regresado el driver. No me mandó error porque la base de datos Postgres existe. Pero si yo le pongo programación web, y corro mi clase, fíjate, ya aquí el error es específico. La base de datos programación web no existe. ¿Qué tengo que hacer? Crear la base de datos. Yo ya tengo Postgres instalado en mi máquina. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a loguear como Postgres, sub menos Postgres, y voy a decir create db programación
web. Enter. Ya acabo de crear la base de datos. Corro mi programa. No hay problema. Ya no tengo un error, porque la base de datos ya existe. Ya cargué el driver, ya me conecté a la base de datos, porque la base de datos ya existe. Con Postgres hay dos formas de trabajar en base de datos. Postgres te da comandos que puedes ejecutar desde la consola del sistema operativo, como crear una base de datos, eliminar una base de datos, crear una plantilla, entre otras cosas. Además de la terminal de base de datos. Aquí para no meterlos en dos procesos de aprendizaje, yo lo que voy a hacer es que con la base de datos con la que vayan a trabajar, yo les voy a dar el script de creación, de forma tal que ustedes lo ejecuten. Les voy a poner los pasos, cómo lo tienen que hacer para que la base de datos se construya, se reinicie, todo se los voy a dar ahí en un script, ¿sale? Entonces, ya tengo mi conexión. Lo siguiente que tendría yo que hacer es poder ejecutar una consulta. Pero para poder ejecutar una consulta necesito una tabla donde yo pueda trabajar. Vamos a trabajar nosotros con la siguiente estructura de base de datos. La vamos a hacer ahorita. Déjenme que me abra mi aplicación. Ok. Voy a crear un nuevo diagrama. Un segundito. Mi máquina también se alenta de vez en cuando con Zoom. A ver, un segundo. Vamos a crear un nuevo diagrama de entidad-relación. Y le vamos a poner
programación web. ¿Qué es lo que yo quiero? Que haya un usuario, entonces vamos a ponerle una persona. La persona va a tener un nombre, que va a ser un varchar de 50, va a tener un primer apellido, que también va a ser un varchar de 50, va a tener un segundo apellido, que va a ser un varchar de 50, va a tener una curve, que va a ser un varchar de 50, no de 18, que va a tener un qué. ¿Qué les gusta? ¿Una fecha de nacimiento? ¿Qué les gustaría que tuviera? No, la fecha de nacimiento en la curva la puedo sacar. ¿Qué más? ¿Un estado? El teléfono. Un Se correo. supone que es como una agenda de contactos, dijo, ¿no? Hacer para nuestra agenda. Ajá. Pensemos ahorita, vamos a dejarle nada más ahí con esto. Ahorita vemos. Yo sé que de estas, que este y este no son nulos. El segundo apellido puede ser que sea nulo. Pero algo que me hace falta allí es su ID. Tiene que tener un identificador. ¿Va? Ok, cámara. Ahí está su ID. Esta persona va a tener un usuario. Y que su identificador de usuario va a ser exactamente el mismo que el identificador de personas, lo que estoy modelando aquí. Pues es llave primaria y foránea, la ves. El usuario, no quiero hacer un login complicado, vamos a ponerle que va a tener un login, que va a ser un varchar de 50, un correo electrónico de algo más 50 caracteres, y va a tener un TX password. En primera instancia, lo voy a guardar en claro, más adelantito vamos a guardar un digesto, que es la forma correcta, las contraseñas no deben estar guardadas en claro, por lo tanto le voy a poner un varchar de 256 caracteres, pues si manejamos por ahí un cifrado, un SHA-256. Entonces, su compañero decía un estado. ¿Qué estado? Si el usuario está bloqueado, pues se lo puedo colgar aquí, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo puedo decir que esta persona va a tener, ¿qué? Sus contactos. Aquí no vayan a tomar la base de datos como un modelo para hacer base de datos, porque lo que yo voy a buscar es experimentar con ustedes. Para meterles aquí las reglas normales, les voy a complicar mucho la base de datos y voy a alejarme un poquito de mi objetivo, es que ustedes aprendan la parte web. Entonces, por ejemplo, yo digo que una persona va a tener contactos o amigos, no sé cómo llamarle, amigo. Pero un amigo también es una persona. Entonces, aquí la relación tendría que ser recursiva consigo misma. Y esa persona también podría tener su teléfono. Y en fin, nos podríamos meter ahí en una estructura de base de datos un tanto complicada y rebuscada y no es mi objetivo. Entonces, el que yo voy a guardar aquí va a ser un amigo del de acá. Pero el amigo, pues también es una persona, entonces va a tener su identificador de amigo. Y ojo, a diferencia por ejemplo, como está modelado en Facebook, tú tienes un único registro. Entonces, a ti no te registran 2, 3 veces en Facebook. Tú existes y simplemente te asocian.
Aquí yo no estoy buscando eso, es decir, yo no estoy buscando que si Iselo empieza a generar sus contactos y yo tengo la fortuna de que me registre como parte de sus contactos, cuando yo quiera utilizar esta aplicación, yo diga, no, pues yo me llamo fulanito de tal, y la aplicación tenga un mecanismo para identificar y diga, oye, a ti Iselo ya te registró. Entonces ya nomás me hace falta crearte tu usuario y tu contraseña. Crea tu usuario y tu contraseña y tú a su vez, tú decides si quieres registrar a Iselo como parte de tus contactos o no lo quieres registrar. Y puedes registrar a Juan, a Pedro, a Abraham, pero tú, Hermes, no existes 2 veces en esta base de datos. Ese no es mi objetivo. Porque si lo meto así, les voy a rebuscar muchísimo el negocio. Y eso es lo que no quiero. La parte de base de datos y cómo normalizarlas, esa chamba se la dejo a su profesor de base de datos, para que se ponga ahí chipocludo en esa parte. Entonces, va a tener, tu amigo va a tener un nombre, que va a ser un varchar también de 50. Va a tener un primer apellido. Va a tener un segundo apellido. A lo mejor te interesa guardarle, tu curve no te importa, es tu camarada. A lo mejor quieres guardar su apodo. Un varchar de 50. A lo mejor quieres guardar su fecha de nacimiento. Para que no se te olvide su cumpleaños. Y de todo esto, tú dices su nombre, su primer apellido, son obligatorios. Su segundo apellido a lo mejor ni me lo sé, su apodo no tiene o no soy tan gandalla como para registrarlo por su apodo. Su fecha de nacimiento no me la quiere dar, no me la sé, en fin, no me interesa. ¿Sale? Pero de tu amigo, si quieres guardar sus contactos. Profe, ya se va a acabar el tiempo. Nos volvemos a conectar en cuanto se corte. ¿Sale? Tu amigo tiene sus contactos. Ese contacto va a tener un tipo. Si va a ser Twitter, si va a ser Facebook, si va a ser un número de teléfono celular, el tipo que vaya a ser.